Hoy día nos corresponde revisar el capítulo 2 de Gálatas. Veíamos primero las advertencias que hace Pablo con respecto al Evangelio. Él presentó un Evangelio puro, pero Satanás siempre de una u otra forma va a buscar distorsionar esta verdad con mentiras. Incluso Pablo advierte a aquellos que anuncian un Evangelio diferente, cae bajo maldición, anatema. Entonces, de cuidado. Recordemos que Pablo estuvo sin contacto con los apóstoles por mucho tiempo. Hubo un periodo que se encontró con Pedro, 15 días, y aquí ya han pasado 14 años, dice Pablo. Y también aquí ocurre una situación donde Pedro es reprendido. Pablo dice que es de condenar. Y vamos a ver lo que estaba haciendo Pedro. Y aquí, hermano, tengamos presente lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, Pablo hace una reprensión dura a la iglesia de Galacia, porque se fueron desviando. Del 1 al 10 sería la primera lectura, y del 11 al 21. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Después, pasado 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Entregó este evangelio en las regiones que iba avanzando, sin previa consulta, salvo este encuentro con Pedro. ¿Por qué? Porque él fue enseñado de Cristo, por lo tanto lo que hablaba Pablo era lo mismo que hablaban los otros apóstoles. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, no por correr en vano o haber corrido. Ni se más ni a un Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Otro detalle queda aquí. Verso 4. Y eso por causa de los falsos hermanos. Nótese, falsos hermanos, porque siempre en las congregaciones van a haber personas que, si bien participan, se ven muy comprometidos, pero va a llegar un minuto en que uno va a tener que definirse. Recuerden ustedes estos discípulos que se apartaron del Cristo. Discípulos, ya estaban ahí escuchando, igual que los que él tomó. Había un grupo que también siguió las instrucciones, pero ocurrió un minuto que se fueron, se aburrieron. Aquí también en la iglesia, y esto Pedro también lo dice, siempre han habido, ¿cierto?, personas que no son parte de la iglesia. Incluso lo que leíamos en Corintio, habían falsos apóstoles, que se transfiguraban, como dice Pablo, como apóstoles. Entonces habían falsos hermanos también, dice, que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. ¿Por qué? Porque los otros seguían bajo la ley, dice, siguiendo los rituales, siguiendo todas esas cosas, ya estando el nuevo pacto, pero seguían bajo la sombra, la tutela de la ley, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetarnos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pongamos atención a estas cosas que está diciendo Pablo acá, porque después esto mismo es lo que va a reventar con el tema de Pedro. El punto principal de Pablo, no sujetarse para que la verdad del Evangelio permaneciese. Y el peligro, lo que va a acontecer con Pedro, es que esta verdad quedaba en entredicho. Por eso que Pablo aquí es muy enfático. Empero de aquellos que parecían ser algo, entre paréntesis, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre. Cierre paréntesis. Interesante. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Las apariencias, los que se transfiguran como apóstoles. ¿Y a quiénes ponían oído ellos? A esos, a los que se transfiguraban, y no a los verdaderos. A Pablo, por eso ustedes que lo miran en menos. Dice, a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro de la circuncisión, entre paréntesis, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles, cierre paréntesis. O sea, el mismo Señor lo tomó a uno para los gentiles, a otro para el pueblo judío. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje de Pablo, y se dieron cuenta que era lo mismo que ellos hablaban acá, a los israelitas, ¿cierto?, a los judíos. No había discrepancia, había una unidad de fe, había un mismo espíritu. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. No había problema en lo que se hablaba, era un mismo lenguaje. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Tanto el uno como el otro hablaban de la justificación por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. Todo es por gracia. Desde Abel en adelante han sido justificados por la fe en Jesucristo.
El énfasis de Pablo era que la fe estuviese perfecta, sin moverse, no dar espacio para que Satanás haga su trabajo. Es importante corregir, pero corregir en amor, no para ponerse por sobre el otro o mostrar que uno sabe más. Pero gran parte de esa iglesia que estaba en los suelos se restauró. ¿Y gracias a qué? A esta paciencia que tuvo Pablo, cómo sobrellevó a ellos, soportó la crítica, soportó insultos, pero sin embargo prevaleció la enseñanza, porque él no venía a destruir, sino que venía a edificar. Hermano Alex, ¿algún comentario de estos primeros 10 versículos? Bueno, aquí tenemos que recordar que el tema central de esta carta, y ya lo vimos en el capítulo anterior, que va dirigida, entre paréntesis, a las iglesias de Galacia. Es la preocupación de Pablo de que tan pronto, ese es el asombro, tan pronto se hayan alejado para seguir otro evangelio. Y aquí ya podemos ir centrándonos en definiciones que son muy valiosas para entender este lenguaje de Pablo, que es el maestro, apóstol, doctor en la fe, como él se describe. Ese otro evangelio que estaban siguiendo y que les traía el anatema era volverse a la confianza de la ley. Por lo tanto, el evangelio, él aquí lo describe como la justificación por la fe sola. Y ambas se oponen. Usted no puede confiar en las obras de la ley por salvación y decir que ha creído el evangelio o que ha sido justificado por la fe sola. Eso es importante, las definiciones, el lenguaje de Pablo, los énfasis. Y recuerden que Pablo tiene la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, así que haremos bien en aprender su lenguaje para discernirlo. Se da cuenta de este problema y procede a amonestarlos, y nuevamente constatamos a nuestro maestro doctor en la fe, que es Pablo. Él utiliza una batería de argumentos imbatibles. Hermano, esto es un discurso muy bien elaborado. Creo yo que él tiene que haber meditado mucho respecto a esto, y sin duda el Espíritu Santo lo validó, lo ayudó, lo asistió, porque hay una coherencia hermosa, aplastante, cada paso que va siguiendo y cómo va armando su discurso. Y entonces, a causa de este problema que detectó, usa varios argumentos imbatibles. El primero, ya lo vimos en el capítulo anterior, afirma su apostolado. Esto es imprescindible porque entonces el origen de lo que les predicó y de lo que se están deslizando estos de Galacia no es cualquier cosa. Le fue comunicado por el mismo Señor Jesucristo mediante las muchas revelaciones que tuvo él luego de haber creído, como ustedes bien saben. Ese es el primer argumento. Su apostolado se lo dio Cristo mismo, así que no estamos hablando con cualquier apóstol, ni tampoco con cualquier mensaje. El segundo argumento es justamente el tiempo que él permaneció sin comunicarse con los apóstoles de la circuncisión. Esto no es algo superfluo, es importante porque él quiere sostener aquí que no fue influido por nadie, solamente por Cristo. Y sabemos que Cristo recibió su mensaje, su palabra, todo lo que tenía que decir y hablar directamente del Padre, sin corrupción, fue el testigo fiel y se lo transmitió luego directamente a Pablo. Y Pablo no se dejó influir por nadie. En el fondo, lo que están ellos desechando en la iglesia de Galacia es algo que viene incorruptible de Dios, Cristo, y ahora Él. La primera vez, 15 días, luego de 3 años, y luego siguió predicando y pasaron 14 años. Es importante esto, la cantidad. Luego de 14 años, y aquí comienza el capítulo que vamos a ver, ahí recién expuso en privado, escuchen bien, su evangelio que predica a los gentiles. Se lo expuso a las columnas, digamos, a los apóstoles de la circuncisión, a cuales reconocía como tal, pero tiene que decir que no aprendió nada de ellos. En esta reunión, luego de 14 años, se dan la mano, porque hermanos, las congregaciones de la circuncisión, los judíos creyentes, tenían sospechas de un hombre que andaba por allí predicando también el evangelio y que había perseguido a la iglesia. Dice que esta vez subió a Jerusalén, pero por revelación. Miren, Cristo se preocupó de disipar estas dudas, no solamente de Pablo, porque Pablo también dice, para no haber corrido en vano, lo presentó, y también para disipar las dudas de los hermanos, tanto de la circuncisión como de los gentiles. Así que esto es un resorte de Dios para tranquilizar a todos. Lo importante aquí es el resultado de esta entrevista, hermanos. El primer argumento, dijimos entonces, es que Pablo defiende su apostolado.
El segundo argumento, el tiempo de separación que estuvo respecto a los apóstoles. El tercer argumento es esa entrevista que tiene luego de 14 años en que en privado presenta el evangelio que predica. Y hermanos, quiero destacar varias cosas. Este podría ser otro argumento. Cuarto, Tito no fue obligado a circuncidarse. Es un argumento poderoso porque entonces, ¿por qué ahora alguien querría someter a hermanos a la esclavitud de la ley? Si aquí estuvo Pedro en esta entrevista y él no obligó a Tito a circuncidarse, lo cual es muy importante. O sea, que había claridad respecto a que la confianza en la ley no era nada. Estos son argumentos que él va amontonando uno tras otro. Y ahí quedó claro el evangelio que Pablo predicaba, que es la justificación por la fe sin la confianza en las obras de la ley para salvación. Si hubiera habido alguna duda respecto a lo que significa el evangelio, ahí era el momento de haberlo dicho y nadie lo dijo. Se dieron las manos, estuvieron de acuerdo. Todos estos argumentos luego se los va a enrostrar a los de Galacia porque no hay ninguna fisura en la coherencia del mensaje del evangelio. Por lo tanto, la responsabilidad está en los de Galacia que se están desviando. Nadie les entregó un evangelio corrompido. Menos Pablo, que fue el que lo recibió directamente y son las pruebas que está dando. Entonces le dieron las diestras de compañerismo, dice, en señal de unanimidad. ¿Y qué se reconoció en esta entrevista, hermanos? ¿Qué es lo importante en esta entrevista? Se zanjaron las cosas para claridad porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Y parece que había confusión en algunos hermanos respecto a este que andaba predicando allá con los gentiles. El resultado de esta entrevista, luego de 14 años con las columnas de la iglesia, es que reconocieron que la predicación del evangelio, la justificación por la fe, para los gentiles, Dios se la encomendó a Pablo. Eso es importante, Dios se la encomendó, eso fue lo que reconocieron. Y también reconocieron que a Pedro Dios le encomendó la predicación a lo de la circuncisión. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros, nuestro deseo de tratar de no unirnos a la línea católico-romana respecto a que Pedro es el primer papa, a veces minimizamos al extremo que, sin embargo, Dios lo constituyó en un ministro para la predicación a los de la circuncisión. O sea, esto no es una orden para que sea el papa, mucho menos, pero sí dice ahí que Dios le encomendó a Pedro la predicación a lo de la circuncisión, así como a Pablo la incircuncisión. Por lo tanto, esto también hay que valorarlo. Esto pasa un poco también con María. Uno muchas veces tratando de evitar caer en ese énfasis carnal de adoración a María, la minimizamos y sin embargo es una mujer bienaventurada, no idolatrable, no madre de Dios, pero sí una bienaventurada. Esto va en esa línea. Y se dividieron el trabajo, se dividieron la obra, la caridad de todos. Pedro a Israel y Pablo a los gentiles. Y miren, estas columnas, ¿cierto? Lo más importante de la iglesia en ese tiempo, donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, no le impusieron ninguna carga a los gentiles. Y dice, solo acordarse de los pobres, es decir, la ley de Cristo. Ninguna carga respecto a la ley, a confiar en la ley, sino solamente el amor de Cristo. Y ese es otro argumento más. Y luego lo que sigue, hay otro argumento más. La reprensión que Pablo hace de esta columna, que es Pedro. Otro argumento para decir que la verdad siempre, coherentemente estuvo en él. Y él no la pervirtió ni por un segundo. Eso es, hermano. Muchas gracias. Bien, gracias, hermano Alex. Federico, ¿tiene algún comentario? Sí, gracias, hermanos. Pues este periodo de transición israelita con todas sus leyes, sus ritos religiosos, todo ese montón de cuestiones que ellos tenían que hacer para identificarse y para llamarse hijos de Dios. Aquí vemos que uno de los apóstoles todavía estaba siguiendo ciertos ritos y no entendiendo claramente esa situación de transición, pues que estaban haciendo un nuevo movimiento, que Dios estaba haciendo tratos de otra manera. Ya no era con ese pueblo quedaba atrás. El estar siguiendo esos ritos como la circuncisión carnal era estar entrando en una gran contradicción con lo que a él se le había dado, que es la fe en Cristo.
Entonces él entendió que eso era algo fundamental y necesario de atacar, de vencer. Por eso que él se metió a esa discusión. Y era muy necesaria porque esto crearía una gran contradicción entre la esclavitud de la ley y entre la libertad en Cristo. Al estar en la ley, uno está esclavo, porque nadie puede cumplir la ley. La ley es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Bajo la ley estamos condenados. En Cristo somos libres y estamos en salvación. Son cosas diferentes totalmente. Y es algo que él argumenta. Parece que desde el anterior estaba hablando él de que algunos decían que él era poco para la palabra y todo eso. Pero él es un gran teólogo, es un gran conocedor desde antes que él era cristiano. Él era una persona educada en la ley de Dios, una persona dedicada a la ley de Dios. Y esta situación es triste, pero es la naturaleza del ser humano, que uno debe entender su estado pecaminoso. Y de lo que estaban hablando al principio, que uno debe estar cuidadoso de esa situación. Porque imagínense usted un apóstol de Dios. Esta gente estaba en contacto directo con Cristo mismo, pero se daban este tipo de errores. ¿Por qué? Por la naturaleza del ser humano pecaminoso. Entonces, el apóstol Pedro cometió esos errores, pero es por su naturaleza. Se confundió, se dejó llevar quizás por los hermanos ahí, no hombre, es que tenemos que circuncidarnos, que todavía debemos de adorar a Dios de esa manera. Y él se dejó llevar por eso, pues, en la mente. Y la gente se mete cosas, doctrinas, ideas. Hemos hablado de esas cosas que se meten en las iglesias. Pero en la mente de la persona pecaminosa, cree que haciendo eso es más. Cuando uno estudia y profundiza en estas cuestiones, los ritos en realidad lo que las personas buscan es reemplazar la sangre de Cristo. Sentirse uno bien con uno mismo por hacer esos ritos. Eso es lo que el Satanás hace. Por eso es que el Pablo dice, son doctrinas de demonios. Porque eso es lo que le enseñan a la gente. En este caso, esto eran leyes de Dios, pero eran ritos que eran válidos anteriormente, pero después, como Dios ha venido tratando con el ser humano, se viene transformando en la historia. No es lo mismo los tratos que hizo con Abraham, los tratos que hizo con los israelitas, los tratos que hizo con los cristianos, y a través de 2000 años, no es lo mismo, porque él transformó de ser una relación con él a partir de ser una raza, la raza israelita, por ser tu carne, por ser sangre israelita, eras un hijo de Dios. Ahora no es carnal, es espiritual, es por la fe. Entonces cambia totalmente esa situación. Pero aún las iglesias estaban siendo atacadas constantemente por Satanás, metiendo doctrinas y metiendo cizaña y metiendo gente encubierta. Imagínense ustedes cuánto duraron los apóstoles. Duraron 80 años, menos de eso. ¿Cómo ha sido la iglesia sobreviviendo desde allí hasta acá? ¿Cuántas doctrinas el Satanás ha metido en las iglesias? Millones. Una de las millones es adorar a María, que la gente se hinca, le pone una vela y dice un montón de cosas y ellos se sienten bien. Millones y millones de cosas fuera de la Biblia, fuera de la fe en Cristo. Y eso es interesante cómo Pablo está tratando de clarificar qué es el Evangelio de Cristo, qué es la fe en Cristo, lo único que salva, para limpiarnos de todo ese tipo de contaminación que fueron ritos que se dieron, como la misma Biblia dice, que son sombras para nosotros. Todos esos ritos tenían un porqué en su tiempo, ya en estos tiempos innecesario. Solamente, hermano, gracias. Bien, gracias, Federico. Me acordaba cuando dijiste desde los apóstoles hasta la fecha, los años que han pasado, y claro, cuánta mala enseñanza es porque Satanás se ha preocupado de eso, pero sin embargo, como lo hizo en el tiempo antiguo, Dios siempre tuvo sus reliquias, siempre tuvo aquellos que no doblaron rodilla ante Baal y que levantaban la bandera del Evangelio para que llegase a nosotros. Satanás ha querido destruir esto y cree que lo puede conseguir, pero ya sabe que fue derrotado en la cruz de Cristo y sabe que tiene poco tiempo. Pero vemos cómo en la misericordia de Dios esta palabra se ha mantenido. ¿Por qué? Porque siempre están estas reliquias que han guardado la fe y han sido valientes, ¿cierto? Y consecuentes con ella, así como el apóstol Pablo
y siguieron hablando a costa de su propia vida, como ocurrió en el periodo de la Inquisición, que se mató a diestra y a siniestra. Y hasta el día de hoy, gracias a la valentía de estos hombres, hoy día nosotros podemos gozar de este santo evangelio. John Toledo, ¿tienes algún comentario? Sí. Cuando se estudia la escritura carnalmente, los evangelios y las cartas de Pablo, siempre se cae en el mismo error. Notan una diferencia entre la predicación del Señor, los demás apóstoles y Pablo, que Pablo predica distinto. Pero aquí en este capítulo vemos la refutación a ese argumento. Dice que por revelación se le dijo a Pablo por medio del Señor que fuera a los apóstoles a predicarles lo que él enseñaba entre los gentiles por 14 años. Anda Pablo, preséntate ante los apóstoles y expon lo que tú predicas entre los gentiles, para que oigan de primera fuente lo que tú andas hablando. Por lo tanto, fue Pablo a Jerusalén a presentarse ante las columnas. Fíjese que no está Pedro primero, sino que Jacobo, segundo Pedro y tercero Juan. De hecho, en 1 Corintios 15, en el concilio de Jerusalén, toma la palabra Jacobo. Habla Pedro, pero después toma la palabra Jacobo. Jacobo era bien preeminente ahí entre los apóstoles. Y dice que puso privadamente. Ahora, a mí me han reclamado algunos que Pablo andaba con medias tintas, con cosas medias raras, escondidas, y por eso que hizo una exposición privada. Pero yo le digo, ¿cuál es el problema? Pues si uno entra en conflicto con alguna institución, ¿con quién va a querer hablar primero? Con los líderes de esa institución, para aclarar las cosas. Así como nosotros también, ¿cierto, Pedro? Cuando entramos en conflicto con la iglesia, ¿con quién quisimos hablar? Con las autoridades, para exponerle a ellos, los que se supone que sabían las cosas más claramente. Aquí Pablo dice, bueno, los que se supone que sabían algo, con ellos voy a hablar. Y dice que no le comunicaron nada nuevo, o sea, Pablo sabía todo, lo mismo que predicaban los apóstoles, exactamente lo mismo. Por eso que se da la diestra en señal de consentimiento, o sea, estamos de acuerdo, estamos ok, sigue predicando a los gentiles lo que estás predicando y nosotros vamos a predicar lo mismo, pero a los judíos. Este es un texto muy importante que derrumba la idea de una diferencia entre Pablo y los demás apóstoles, que después el mismo Pedro lo confirma en segunda de Pedro 3, cuando dice que Pablo, por la sabiduría que Dios le dio, ha escrito muchas epístolas, las cuales muchos tuercen. O sea, Pedro leía a Pablo y le encontraba sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo que predicaba Pablo y lo que predicaban los 12 apóstoles era exactamente lo mismo, no hay diferencia. ¿Te acuerdas, Pedro, que es un teólogo que conocimos muchos años atrás? Él decía eso, porque Pablo predicaba distinto, otro evangelio diferente. No, pues le dijimos en ese tiempo. Ya en ese tiempo entendíamos esto, Pedro, ¿te acuerdas? Que no, porque no hay diferencia. Por este mismo texto que estamos leyendo ahora aprendimos de que no hay diferencia. Y eso, hermano. Gracias. Bien, gracias, John. Oscar, ¿tiene algún comentario? Yo quería comentar acerca de el evangelio que Pablo defiende a los Gálatas. Ciertamente fue enseñado directamente por el Señor, por el autor del evangelio. Ninguna necesidad tenía Pablo de ser instruido o de ser perfeccionado en este conocimiento por otro apóstol, por otro hombre, porque el evangelio que predicó lo recibió directamente de Cristo y eso es lo que Pablo nunca iba a transar, nunca iba a modificar ni a contaminar ni a alterar de ninguna forma. Es por eso que se mantuvo tan firme. En el libro de los Hechos salen bastantes relatos donde Pablo incluso cita al Espíritu Santo en un pasaje por ahí de que le pareció bien a los apóstoles y al Espíritu Santo no cargar en nada a la iglesia, sino solamente acordarse de los pobres y de guardarse de cosas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo. Nada más que eso. En ningún minuto Pablo accedió a guardar algún mandamiento de la ley. Lo aclara un poquito más adelante el mismo Pablo. Eso solamente quería comentar. Muchas gracias. Bien, gracias, Oscar. Antes de pasar a la segunda parte, ya hemos comentado la importancia de la unidad de la fe. Incluso si ustedes se recuerdan, en Efesios, Pablo habla justamente de esta unidad de fe. Y es la misma que tenían los otros apóstoles y también la que tenían todos los que han creído desde el Antiguo Pacto en adelante, porque todos hemos creído en el mismo Cristo. Y Satanás también utiliza este asunto para entrar en discusión de Pablo por un lado, como que él inventó todas estas cosas. No, es la misma fe porque le fue revelado por el mismo Cristo. Y Pablo habla en esta unidad de fe, que es lo que le está pidiendo acá en Gálatas, pero lo dice acá en Efesios, pero en el fondo esto es lo que está solicitando, como lo hizo también a los romanos y como lo hizo también con los corintios y con todas las cartas que él manda,
es esto, ese solícito a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Y por eso que se escandaliza, Pablo dice, pero ¿cómo ustedes se les presentó el Cristo y ya se han desviado en tan poco tiempo? Le dice a los Gálatas, cuando ya se le había entregado esta verdad. Y ahora lo complicado del asunto, no por ser profeta, no por ser apóstol, no por haber sido juez o no por haber sido rey, uno queda libre del engaño. Hemos visto cómo estos hombres de Dios también fueron movidos de repente y hicieron cuestiones que uno dice, pero ¿cómo hacen esto? Bueno, la Escritura nos muestra cómo somos. Aquí vemos que nos está tapando las cosas, no es como esos reyes que tenían sus escribanos para que pusieran las mejores cosas y ellos hicieron y lo malo no se colocaba. Acá en la Escritura vemos a personas que son igual que usted, igual que yo, hombres flacos, que la fe de Jesucristo es la que nos fortalece. Y aquí vamos a ver ahora el caso de Pedro. Recuerden, Pedro fue el que dijo, quería estar ahí al pie del cañón cuando el Cristo fuese tomado. Yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar aquí firme. ¿Y qué le dice el Cristo? Antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces y el gallo cantó. Era muy impulsivo Pedro. Y aquí no se esconde lo que hizo Pedro como no se escondió lo que hizo Abraham, o lo que hizo Isaac, lo que hizo este otro, o el de acá. Todo aquí se dice, porque todos necesitábamos a nuestro Señor y todos tenemos y habitamos un cuerpo de muerte, como Pablo lo aclara. Verso 11. Empero, viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Ya tenía antecedentes Pablo. Llegó Pedro y le resistió. Lo enfrentó. Lo que estás haciendo es de condenar, Pedro. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Verso 13. Y a su simulación consentían también los otros judíos. Y aquí quizás estos otros dirán, bueno, si es Pedro, a lo mejor está bien, pero ya estaba con su simulación de comportarse de una forma y después de otra, estaba corriendo el eje y arrastraba a algunos, y entre ellos dice, aún a Bernabé. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, ese es el peligro. No andaban conforme a la verdad del Evangelio. Delante de todos, porque estaban todos siendo movidos también con esto. Recuerden, con la actitud de Pedro, varios judíos, incluso Bernabé. ¿Qué le dijo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué contriñes a los gentiles a judaizar? ¿O por qué los obligas a judaizar con esa actitud? Nosotros, dice, judíos naturales, porque tenían sus raíces ahí. Pablo tenía doble nacionalidad, judío y romano. Somos naturales, nacimos acá, dice. Nosotros como judíos naturales y no pecadores de los gentiles, pongan atención, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo, tú lo sabes, y ustedes lo saben, y tú, Bernabé, también lo sabes. Estoy hablando públicamente a todos los que estaban ahí. Nosotros que somos judíos naturales, y no somos pecadores gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pasan del Israel natural de la tierra al Israel espiritual, al Israel de Dios, que se constituye por judíos y gentiles. Cuando creemos, cambia nuestra nacionalidad, porque nuestra nacionalidad está en el reino de Dios, en los cielos. Ya no somos terrenos. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Lo deja claro. Y eso le está reconveniendo a Pedro y a los que estaban con él, y entre ellos Bernabé. Somos justificados por la fe, y por la ley ninguna carne se va a justificar. Y Pablo ya lo dijo también en su minuto, ¿cierto? Que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del pecado. Y la ley como fin tiene mostrar nuestra carnalidad y condenar, porque la ley condena, la ley mata. Ahora, ¿por qué estamos en esta libertad? Por cuanto ya hubo una víctima, el Cristo. Él fue el que pagó el precio de sangre, no de plata ni de oro, de sangre. Y en ese hemos creído, dice el apóstol Pablo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar y murió en la cruz. Entonces ninguna carne se justificará. 17.
Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Eso es lo que estaba pasando con Pedro. Estaba edificando lo que fue destruido por causa de la fe, viviendo, ¿cierto?, en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Y para algunos gentiles probablemente pensaban ellos que para ser un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo, quizá era bueno mezclar lo de la ley más la fe. Ahí está el engaño del diablo, porque también hoy día existen denominaciones que hacen esa mixtura, algo de ley, algo de gracia. Somos perfectos porque nos parecemos un poco a los israelitas. El otro engaño que tiene Satanás de poner la vista en un pueblo que no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo componen judíos y gentiles que han creído en Jesucristo. No por ser nativos, ya Pablo lo explicó también en Romanos. Lo dejó muy claro. Los hijos de Dios solo quieren en la simiente. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Por eso es que Pablo declara en Romanos 6 la importancia de la muerte de Cristo. Porque el que es muerto, dice, justificado del pecado. Y nosotros hemos muerto a la ley en el cuerpo de Cristo. Entonces la ley ya nos enseñorea en nosotros. Ya tuvo su víctima. No podemos, como dice Pablo en Romanos 8, seguir alimentando esta carne porque no le debemos nada. La carne nos lleva a la muerte. Dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio, ya no nos pertenecemos, como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 15, lo voy a leer. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos andar en su sentir, en el sentir de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, y no buscando nuevamente revivir algún artículo, precepto de la ley. La ley, el fin era mostrarnos al Cristo, porque estábamos imposibilitados de cumplirla por causa de que la ley es espiritual y nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Por eso es que nunca la vayamos a cumplir, y por eso es que la ley nos lleva a Cristo, porque nos muestra nuestra incapacidad, y ahí ande uno clama y dice, Dios mío, ten misericordia. Nada más que ten misericordia de mí, pobre pecador. Por eso es que Pablo en Romanos 7, ¿cierto?, dice que da gracias a Dios por Jesucristo. Porque se considera un miserable. Como hombre es un miserable, como todos nosotros. Porque no tenemos nada, pero por causa de Jesucristo tenemos todo. Entrada al reino de Dios. Estamos vivos. Y no ya yo, dice, porque ya no me pertenezco. Le pertenezco a aquel que pagó el precio. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es decir, lo vivo en el sentir de Él. Por eso que debemos amar y perdonar como Cristo amó y perdonó. Verso 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Ese es el punto final. Dice Deuteronomio que la ley otorga justicia al que la hace. Pero sabemos por boca de Pablo que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Y por eso quedamos bajo maldición. Cualquiera que pretende ser justificado por la ley queda bajo maldición. Porque la ley no es de tratar de hacer, es hacer. Y perfectamente. En santidad, porque Él es santo. Si la justicia fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Qué tremenda exhortación le hace a Pedro. Y vemos cómo Pedro tomó también esto. No se enojó, no se molestó, así como tampoco lo hizo Apolo, el ejemplo que puse anteriormente. Pero sin embargo, usted conversa con alguien que se considera un poco más, porque tiene un título dado por la academia, ya sea como teólogo, pastor o qué sé yo, y usted no tiene ningún título como estos simples pescadores, y no consideran. No, pues usted no tiene ningún título. Así como estos hombres que escuchaban a los apóstoles, estos príncipes que se maravillaban de cómo hablaban, pues hay hombres sin letras, miren cómo hablan. Pero cerraban el oído, porque eran hombres sin letras, por más que hablasen bien. Pero demos gracias a Dios que puso a alguien por delante de nosotros para entregar nuestra palabra y nosotros creerla. Porque eso es obra de Dios. Y cuando nos toque que alguien nos reprenda, así como fue a Pedro, dar gracias a Dios por aquel hermano que Dios puso acá, porque Pedro tiene que haber sido muy agradecido del apóstol Pablo, porque lo encaminó. Y no solamente a él, a Bernabé y a los otros. Hermano Alex, ¿tiene algún comentario?
aquí nosotros tenemos mucha información muy valiosa, hermanos, para alinearnos en la correcta doctrina, que es la que Dios por boca de Pablo, en estos problemas que se presentaban en las iglesias, daba la oportunidad de que el apóstol entregase con más detalle algo que hasta ese momento el Espíritu Santo estaba declarando. La figura es esta: un hombre crucificado en Israel como un maldito. Y el Espíritu Santo toma de eso y declara la gloria que hay detrás de aquello. Y todo esto que ha hablado nos pone la grandeza que significa que el Hijo de Dios haya entregado por nosotros. Y Pablo lo declara de forma magistral. Insisto, está acumulando argumentos para que las iglesias de Galacia entiendan que él siempre fue coherente, celoso, agudo, con un profundo conocimiento del Evangelio que le había entregado el mismo Señor Jesucristo. Y así les habló de que su llamado fue por Cristo mismo glorificado. Se le apareció. Segundo argumento, estuvo separado de los apóstoles y por lo tanto toda su enseñanza, incluso cosas muy curiosas como la Santa Cena, quien lo estuvo allí y sin embargo lo recibió de Cristo y nos declara cómo Jesucristo hizo esa noche. Estuvo separado de los apóstoles, nada le aportaron. Y luego está esta entrevista, luego de 14 años, con las llamadas columnas de la iglesia, ¿cierto? Y el último argumento, hermanos, es esta reprensión que Pablo hace de Pedro cuando Pedro tuvo un momento de debilidad en su fe, porque él participó de todas estas cosas en las cuales quedó clarísimo que el hombre es justificado solamente por la fe en Jesucristo, sin nada más, sin la confianza en la obra de la ley. Quedó clarísimo por los argumentos que fue dando aquí. Y el último argumento es esta reprensión, hermanos. Pablo reprendió nada menos que a una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, lo cual nos muestra que nadie puede descuidarse de las acechanzas del diablo. En ese momento, en esa entrevista, en esa reprensión, la iglesia podría haberse dividido si Pablo no actúa con celo. Y sin embargo, tocando una acotación que es hermano Pedro ahí, el hombre sabio acepta la reprensión y se hace más sabio. Y sin duda que Pedro fue de los tales. Y entonces tenemos este argumento de la reprensión de Pablo hacia Pedro. Y miren cómo describe Pablo esta actitud. Porque convengamos lo siguiente: no dice la Escritura que Pedro se puso a predicar y a enseñar a escondidas. Fue una actitud. Él se retrajo. Bastó eso y la agudeza y el conocimiento profundo del Evangelio de Cristo hizo que Pablo inmediatamente saltara a la yugular de Pedro, porque dice, fíjense ustedes, era de condenar. Primera acepción. Segunda, Pedro participó en una simulación, en una hipocresía, dice también, y luego en el 14 dice, no anduvo correctamente conforme a la verdad del Evangelio. El único que fue capaz de discernirla fue Pablo. Y ese apóstol Pablo, por eso este argumento, es el que les predicó a los de la Galacia y pueden estar confiados de que él nunca se descuidó de la verdad recibida por Cristo mismo. Por eso entonces es el que lo está corrigiendo y tienen que poner oídos a él. Miren, no solamente Pedro cayó en este error, sino que arrastró a Bernabé junto a los demás judíos. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes de cómo se presenta en figura el pecado? Porque la herejía es un pecado, como una lepra muy contagiosa y que amenaza expandirse en toda la comunidad, en este caso de una iglesia, y vemos cómo de a poquito empezó a perjudicar. ¿Y qué hay que hacer con una gangrena para salvar el resto del cuerpo? Atacar el problema, ¿cierto? Cortar ahí. Y Pablo fue muy claro. Dice que lo amonestó duramente y en forma pública porque esto amenazaba contaminar toda la naciente iglesia. Y bueno, entonces le enrostra la hipocresía a Pedro y de paso se va centrando en el problema de la iglesia de Galacia, que en el fondo el mismo, volverse a la confianza a la hora de la ley, porque ese fue el traspiés que estaba teniendo Pedro. Estaba vacilando en la confianza en la ley o en la libertad que le estaba dando Jesucristo a los gentiles.
Por favor, fíjense en esto. El apóstol Pablo usa los recursos literarios de una manera bien aguda. Aquí, en lo que voy a leer, les argumenta con ironía, como extendiendo el ejemplo para que vean lo terrible que están diciendo. Miren, dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, que es lo que tanto nos ufanamos, ¿no es cierto? En el fondo, confianza en la carne. Nosotros, igual, para ser salvos tuvimos que dejar esa confianza para creer en Jesucristo y ser justificados por la fe. ¿Se da cuenta? Porque ese es el único camino que hay, hermanos. No hay otro. Es como si Pablo le dijera: miren, yo, Pablo mismo, Pedro, las columnas de la iglesia en Jerusalén, todos igual tuvimos que dejar nuestra confianza en las obras de la ley y creer en Jesucristo para ser justificados solo por la fe y ser salvos. Eso es lo que les predicó también a la iglesia de Galacia. No es otro evangelio, este es el mismo, que nunca Pablo ha cambiado. Lo ha mantenido incorruptible desde que Cristo se lo comunicó. Incluso tuvo que defenderlo frente a una columna de la iglesia. Esa es la fuerza de amontonar estos argumentos. Siempre me ha llamado la atención este versículo 17 cuando dice: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Me costaba entenderlo. Pero hermano, ahora viendo en extenso el argumento, me queda más claro. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque pareciera que Cristo quiere quitarnos la ley. ¿Y no será que nos está llevando a que vivamos en forma libertina? ¿Quiere Cristo llevarnos a vivir impíamente al quitarnos la confianza en la ley para creer solamente en Él? Ese es el punto. Y miren, esto es una acusación que normalmente la gente hace cuando se predica correctamente el Evangelio. Ya en los tiempos de Pablo, y seguramente a ustedes les habrá pasado cuando predican que la salvación es solamente por creer en Jesucristo y nada más. Y la gente dice: pero no hay que hacer nada. ¿Pero cómo ahora vamos a vivir así nomás? Y el apóstol Pablo esto lo respondió en varias partes. Miren, dice en 1 Corintios 9:21, el que le entiende: aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí está aclarando que sí, no tenemos que confiar en la ley, pero no para vivir impíamente, sino quedamos bajo la ley de Cristo. Y luego en otro texto, en Gálatas 15:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, que es la ley de Cristo. Ahí está respondiendo a esta oposición que se levanta cuando se predica correctamente el Evangelio. Pareciera que estuviésemos predicando un libertinaje. Y si eso no se levanta, es porque a lo mejor usted no está dando en el punto. Esto tiene que remover las conciencias. Entonces, ¿Cristo es ministro de pecado? Un rotundo no. Cristo no avala eso, hermanos. Miren, aquí también hay una figura antiguo testamentaria que nos enseña esto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, fue con un propósito: para que le sirvan en santidad. No los libera para dejarnos adorando ídolos o viviendo en libertinaje, sino para que le sirvan. Y aquí está la manera: bajo la ley de Cristo, sirviéndonos en amor los unos por los otros. Dios nos deja con tarea a los cristianos. Dice: y lo que vivo ahora en la carne, porque todavía seguimos vivos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó por mí. Así vivo justificado por la fe, por hermanos, en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermano, confiar en las obras de la ley, usando los términos paulinos, es desechar la gracia de Dios. Y en eso estaba cayendo la iglesia de Galacia. ¿Se dan cuenta cómo va aterrizando en el objetivo de su carta? ¿Y cómo partió haciendo una introducción poderosa para llegar a este punto? Se están trasladando a otra confianza, a otro evangelio. Están desechando la gracia de Cristo, están volviendo la confianza en la obra de la ley. ¿Y qué es desechar la gracia de Dios? Ahí dice el 21. Es confiar en la ley para tener justicia y ser aprobado de Dios. Y sabemos que ninguno puede hacerlo por sus méritos. Y termino con esto, con la gran conclusión de Pablo de este capítulo. Dice: si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Es decir, no sirve de nada el que quiere incluso mezclar las dos cosas: mi confianza, mi trabajo, mi obra, más la obra de Cristo, que puede ser una opción piadosa para algunos, pero errónea, porque es Cristo más nada.
Así de grave era lo que estaba cayendo la iglesia de Galacia, hermanos. Me pareció pero muy coherente esta argumentación de Pablo y muy rica, y cómo va enlazando las ideas. Muchas gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Alex. Y para reforzar lo que comentaba recién con respecto a cómo Pedro recibió esa amonestación pública, él y los que estaban con él, cuando Pedro habla de Pablo, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, bien que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas según su promesa, en los cuales mora la justicia. Por lo cual dice, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, como lo amonestó Pablo, porque no fue muy diligente, ¿cierto? Y miren lo que dice Pedro ahora. Procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor. Y pongan atención acá. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Vemos aquí cómo Pedro, en una situación compleja, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, tomó esto como una exhortación del mismo Cristo. Ahí vemos esa unidad, pues Dios movió el corazón de Pedro y lo restauró. Una vez más, ¿cierto? Lo fortificó. Porque como decíamos, ¿cierto? La Escritura nos muestra tal como somos. Algunos dicen, no, esto lo escribieron los hombres. Bueno, si es escrito por hombres corrientes, no habrían dicho estas cosas. ¿Qué nos queda a nosotros, hermano? Estar firmes también. Obedezcamos la voz de Pablo y decir, como él dice, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo, dice, no ya yo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio. Él nos compró. Ya no nos pertenecemos. Federico, ¿tienes algún comentario? Sí, muy bello los textos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Más claro no puede estar. Cuando alguien le pregunta a uno, bueno, ¿y qué pasa con esos señores que dicen que son muy especiales y que por haber sido en algún tiempo llamados hijos de Dios, ahora qué pasa con ellos? Aquí se lo está diciendo claramente. Nadie va a ser justificado. Porque, como les decía yo, pues hay tantas enseñanzas, tantas cosas que dicen que ellos van a seguir en qué. Ellos no tienen nada. Ellos solo son seres humanos y que en cierto tiempo fueron llamados hijos de Dios. Es muy bello cuando dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo grandioso porque ese es el evangelio, ¿verdad? Nada puedo hacer yo por mi salvación. Ya Cristo lo hizo. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es obvio y es algo fundamental. Si por la ley fuese la justicia, salvación, entonces ¿para qué vino Cristo? Eso es un absurdo total y eso es lo que él está argumentando. Realmente está dañando el fundamento de la fe cristiana en Cristo como única forma de salvación. No hay dos formas de salvación. Por muy buenas intenciones que tengan, pero así de esas buenas intenciones, bien equivocado está. Entonces, no es lo que yo razono, no es lo que yo me sienta buena gente, o que yo me sienta muy espiritual. No, yo tengo la Biblia como fundamento para dirigir mis pasos. No puedo dejar que mi mente o dejar que uno escuche tantas cosas. La salvación era para el mundo, no simplemente para ese pueblo. Ese mensaje fue desde el principio, que el evangelio y la salvación era para el mundo. Y a personas de toda raza, de todo color y de todo tamaño y de toda forma, todos los seres humanos del mundo. Entonces la salvación para el mundo es Cristo Jesús. Cómo Dios ha venido haciendo sus negocios y cómo dirigiendo a la iglesia a través de 2000 años, ese es otro tema inmenso. Pero él no ha sido detenido en su plan original, que comenzó desde el principio. Ese rey que se estaba esperando vino y volverá, que es la otra doctrina, su segunda venida. Entonces eso no se detiene. Su plan original sigue en marcha. Él sigue colectando su pueblo para su reino venidero. No importa que Satanás esté metiendo a cada instante y a cada momento miles y miles de doctrinas. El evangelio no puede ser contaminado, por más que él quiera destruirlo. El evangelio y los hijos de Dios van a seguir en la faz de la tierra. Gracias, solamente. Bien, gracias Federico. John Toledo, ¿tienes un comentario? Sí, aquí hay una segunda refutación para los que dicen, por ejemplo, que los apóstoles siguieron viviendo su vida normal. Creían en Cristo, pero seguían yendo al templo, a la sinagoga y siguieron guardando la ley. Falso. Porque vemos a Pedro que dice ahí que él comía con los gentiles. Y después más abajo dice,
vives como los gentiles y no como judíos. Y lo repite 2 veces. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Rarísimo que Pedro no vivía como judío. Había abandonado los ritos, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, los días sábados. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? Dice en el versículo 14, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obligaba a los gentiles a judaizar. La clave es entender qué es judaizar. Judaizar es hacer que un gentil sea judío. Es decir, guarde la Torá, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda, hable, lea hebreo, se vista como judío, coma y beba como judío, y guarde todas las cosas que los judíos guardaban de la ley. Vemos aquí que Pedro cometía una hipocresía y una simulación, porque dice que cuando llegó Jacobo, que era uno de los apóstoles, con otros más, dice que comía con los gentiles, pero después que vinieron, Jacobo y toda la comitiva que traía, se retraía, o sea, ya no comía con los gentiles, ni vivía como gentil, y se apartaba. ¿Qué hacía apartado? Vivía como judío, un camaleón, se transformaba, según la ocasión. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la circuncisión. La circuncisión son judíos. Ante este temor, él volvía a ser judío. ¿Por qué tenía miedo? Y bueno, y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, incluso Bernabé. Dice Pablo que al ver estas cosas, le resistió cara a cara porque era de condenar. Y esta palabra es gravísima. Pedro, lo que tú estás haciendo es condenable. Es decir, el Evangelio podía haberse acabado ahí. Pedro puso en riesgo la predicación del Evangelio. Porque ¿qué hacían los gentiles? Se confundían. Se rascaban la cabeza. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿La forma judía de vivir o la forma gentil de vivir? Porque este judío ahora es gentil, vive con nosotros, come con nosotros. Comer con nosotros involucra comer cosas inmundas y no guardar los ritos y los estatutos y los preceptos y las fiestas y los sábados. Pero de repente lo veían que se hacía judío de nuevo. Entonces confundía a los gentiles. Esa es la hipocresía y la simulación de Pedro. Aquí estaba poniendo en riesgo la predicación del Evangelio. Todo el trabajo que había hecho Pablo estaba siendo arruinado por Pedro. Ahora, los judaizantes modernos, con lo que ustedes pueden conversar ahora, verdaderos judíos o si no gentiles que se creen judíos, que ellos quieren que ustedes y que yo hablemos hebreo, leamos hebreo, vistamos como hebreo, comamos, bebamos y guardemos las cosas de los hebreos. Eso es lo que quieren. Llevarnos a la esclavitud de la ley y sacarnos de la libertad que hay en el Evangelio de Jesucristo. Que no es vivir en la anarquía, sino que es viviendo en la ley de Cristo. Acusaban a los cristianos de vivir en la anarquía. Al negar la ley de Moisés, por supuesto, ¿qué ley guardan estos? Ninguna. Entonces son anárquicos. Viven como pajaritos. Pero no, Pablo se encarga de decir que él guardaba la ley de Cristo, que es la que nos rige ahora. Como hemos visto en varios ejemplos, cuando alguien cometió un error, inmediatamente reprendido. Por ejemplo, cuando Juan quiso adorar a un ángel, fue reprendido inmediatamente. Cuando Cornelio quiso adorar a Pedro, fue reprendido. Cuando el pueblo quería poner a Pablo y a Bernabé como dioses, ellos los reprendieron. Ante esta actitud equivocada de Pedro, fue reprendido inmediatamente. Pero vemos que esta plaga judaizante estaba instalada en Galacia. Por eso que dice que participaban también los otros judíos, que puede referirse a la iglesia de Galacia. Y es tanto la gravedad del asunto que dice que Pedro andaba incluso en la mentira, en el engaño, en el error, porque dice que vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces él andaba en la falsedad al querer judaizar a los gentiles. Bueno, y ahí después del versículo 15 en adelante, Pablo se manda un discurso para el bronce. El hombre no es justificado por las obras de la ley. De hecho, Pedro mismo participó en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, de hecho, y la resolución fue no imponer ninguna carga a los gentiles, ni siquiera guardar la ley de Moisés, porque eso es lo que querían los falsos fariseos, creyentes, celosos de la ley. Pero estuvo ahí, él habló en esa reunión, escuchó las palabras de Jacobo, y sin embargo aquí vemos la debilidad de Pedro ante la venida de unos judíos. Dice ahí de parte de Jacobo. Yo entiendo que eran judíos creyentes también, junto con Jacobo, pero él pensaba que lo iba a recriminar porque vivía como gentil. Pero resulta que cuando el mismo Pedro, en el caso de Cornelio, y les cuenta a esta misma gente, a los principales, a los ancianos, les cuenta lo que pasó en la casa de Cornelio,
ellos se admiran y se asombran y dicen, con que Dios también dio el Espíritu Santo a los gentiles igual que nosotros al principio. O sea, Pedro tenía claras las cosas, pero sin embargo aquí se lo olvida todo, parece. Por miedo, porque tenía miedo de la circuncisión de los judíos. Miedo causa estrago. Fue arrepentido por Pablo con dureza, porque incluso dijo que era condenable lo que estaba haciendo. Pedro recibió la amonestación y corrigió su conducta. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Hermano Oscar, comentario. En relación a lo que hablaba recién John, yo estaba revisando capítulo 10 de los Hechos. Es bien notable el doble discurso de Pedro, porque a él le fue revelado en visión de Dios que no puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Y de hecho, él mismo lo dice de sus propios labios. Entonces Pedro dice, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Estoy leyendo Hechos 10, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a casa y oír de ti palabras. Entonces metiéndolos dentro los hospedó y al día siguiente levantándose fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares, es decir, gentiles, pura gente gentil. Y como Pedro entró, porque a Pedro ya le había mostrado Dios, ¿no es cierto?, en esta visión, que nos llame como uno inmundo lo que él limpió en cuanto a la iglesia de Dios de todas partes del mundo, de todos los puntos de la tierra y de toda nación y lengua. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribando sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a mucha gente que se había juntado y les dijo, vosotros sabéis que es abominable para un judío juntarse o llegarse a extranjero. Lo que hacía después, pues cuando fue reprendido, ¿se dan cuenta? Dice, más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Es notable esto. De hecho, por lo mismo se llevó la reprensión que se llevó. Fue bastante dura la reprensión del apóstol Pablo. Dice, por lo cual he venido sin dudar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le explicó por qué causa lo había mandado a llamar. Así que luego dice, envía a ti y ya tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo su boca dijo, por verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas. Ahí lo está reconociendo Pedro. Lo que después, ¿no es cierto?, borraba con el codo lo que había escrito acá, pues. Vivía como gentil, pero después se apartaba. Entonces dice, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió pues palabra de Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis bien lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas. Esto es realmente asombroso. Y bueno, no es el único caso, Pedro, es como decían también ustedes en las iglesias, pasa mucho. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, está confirmando absolutamente que la justificación del hombre es por la fe, sin las obras de la ley. Bueno, fue tentado y cayó, fue reprendido y gracias a Dios, ¿no es cierto?, el Señor lo restauró y aceptó al final la verdad de Dios. Eso nomás, mi hermano, muchas gracias. Bien, gracias, Oscar. Con tus últimas palabras me recordaba cuántas personas han pasado por la iglesia, se han desviado y se les ha hablado, pero no tuvieron el espíritu que tuvo Pedro, sino que fueron soberbios, ¿cierto?, y mantuvieron su tosudez y se fueron. Cambiaron el reino de Dios por el aplauso o la gloria de los hombres. Y ahí vemos también, como dice la Escritura, pues no es de todos la fe. Bien, hermano, con esto estaríamos cerrando este capítulo 2 de Gálatas.